Buenas noches, queridos hermanos. Qué bueno poder compartir un miércoles más. Recuerdan ustedes que el miércoles pasado no hemos podido participar juntos porque teníamos la visita y la compañía para toda Argentina del pastor Roque Roselot en esa hermosa semana de oración que tuvimos, ¿no es cierto? Bien, esta noche sí podemos compartir juntos y les tengo una sorpresa, una visita importante para participar juntos en el momento de la reflexión, pero antes vamos a unirnos con el himno Oh que amigo nos es Cristo. Oh, qué amigo nos es Cristo, Él sintió nuestra aflicción y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de consuelo y protección, es porque no tiene dicho todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de temor y tentación, a Jesús amigo eterno, cuenta todo en oración. Te desprecian tus amigos, dilo a él en oración. En sus brazos cariñosos, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, esto pruebas mi mostró, al sufrir el cruel castigo, el culpable mereció, y su pueblo redimido hallará seguridad, fiando en este amigo eterno y esperando en su Oremos. Gracias, Padre Celestial, porque siempre podemos contar con tu ayuda. Gracias porque eres nuestro gran amigo y a abrir ahora tu santa palabra, que podamos sentir tu presencia en cada corazón. Te rogamos que estés con cada uno de nosotros. Por Jesús imploramos todo. Amén. Bien, en esta noche decíamos que teníamos una sorpresa y aquí miren el título y nuestro orador. Nada nos separará del amor de Cristo. Y sí, es el pastor Jorge Yurno, que va a estar acompañándonos en esta noche y ya escuchamos su saludo. Hola, ¿qué tal, queridos hermanos de Victoria? Un gusto de saludarlos después de tanto tiempo que no nos vemos. Eh, Seguramente ustedes están, como nosotros, viviendo el tema de la cuarentena, aislados, quizás con algunas preocupaciones, con algunas inquietudes, con lo que es la convivencia cotidiana dentro del hogar, con todas las limitaciones de la salida. Les cuento que acá nosotros estamos con las clases a distancia, online, algo que nunca habíamos hecho, pero que, bueno, la situación impuso que tuviéramos que aprender. Y bueno, estamos creciendo con eso, con el tema de la educación a distancia, trabajos prácticos, clases que estamos usando una plataforma que se llama Teams.
que damos clase online a los alumnos en forma directa. Y bueno, de todo esto saco que estamos aprendiendo recursos nuevos y creo que un poco quería dejarles como idea tratar de ver qué cosas podemos aprender de esta cuarentena. Eh, Algunas cosas que yo veo es que, entre otras cosas, nos sobrepasa todo el conocimiento que el ser humano tenía, toda la preparación, toda la ciencia. Por ahí aparecen situaciones que sobrepasan todo eso. Y me parece que para aquellos que somos creyentes nos lleva a confiar más en el Señor, a confiar más en su poder, en su intervención, inclusive en sus promesas. Creo que eso es altamente positivo. ¿eh? Creo que indudablemente nuestra vida no va a ser la misma después de esta pandemia, muchas cosas cambiarán. Y me hago la idea, aunque no entiendo bien todos los detalles, que esta es una pieza más que va calzando en el plan de Dios para venir a la tierra y venir a buscarnos. En este momento, dentro de mi vida devocional, estoy tratando de leer El conflicto de los siglos. Me parece es un libro muy apropiado para este momento. Y quisiera compartir un concepto que encontré leyendo acerca de la situación que vivieron aquellos primeros adventistas. Los adventistas que, digamos, iniciaron el movimiento adventista. Estoy hablando de la época de Guillermo Miller, de Jaime White, de Elena White, y otros que, digamos, dieron forma al movimiento, que pusieron una fecha, que había mucha expectativa con respecto a esa fecha. Había algunas, digamos, profecías que se estaban cumpliendo, como el terremoto de Lisboa, como el oscurecimiento en esa zona noreste de Estados Unidos, el oscurecimiento en pleno día. Bueno, todo indicaba de que se estaban acercando y bueno, la fecha que coincidía con un calendario profético muy interesante, como es la profecía de los 2300 días. Había mucha expectativa. Las personas dejaron de trabajar para dedicarse a la predicación del Evangelio. Particularmente los más humildes fueron los que reaccionaron más rápidamente ante este mensaje, quizás por esa misma necesidad de salir de esta tierra, de dejar atrás el dolor, la enfermedad, la pobreza y otras situaciones. Y había una tremenda expectativa. Leía en el conflicto de los siglos, página 454, que Elena de White describe de esta manera. Dice, los que recibieron el mensaje llegaron cuidadosa y solemnemente al tiempo en que esperaban encontrarse con su Señor. Cada mañana sentían que su primer deber consistía en asegurar su aceptación para con Dios. Sus corazones estaban estrechamente unidos y oraban mucho unos con otros y unos por otros. A menudo se reunían en sitios apartados para ponerse en comunión con Dios y oíanse voces de intercesión que desde los campos y las arboledas ascendían al cielo. La seguridad de que el Señor les daba su aprobación era para ellos más necesaria que su alimento diario. Y si alguna nube oscurecía sus espíritus, no descansaban hasta que se hubiese desvanecido, como sentían el testimonio de la gracia que les perdonaba, anhelaban contemplar a aquel a quien amaba sus almas. Qué hermosa descripción de ese espíritu tan particular que se generó entre los miembros de nuestra iglesia, allá esos pioneros, mayormente gente muy humilde, gente aislada, muchos de ellos, gente de campo. Qué lindo es verlos unidos, orando, buscando a Dios de todo corazón, pidiéndose perdón, limando toda aspereza, justamente porque el Señor estaba pronto a venir. Qué hermoso espíritu. Bueno, yo quisiera que de alguna manera entendamos que esta situación, que todo este contexto que estamos viviendo, debiera llevarnos a ese espíritu, porque estamos cerca. Y como el Señor está cerca, yo no puedo estar aislado de mi hermano más allá de la cuarentena, aislado espiritualmente. Yo no puedo estar enemistado con mi hermano o con otras personas. Qué buen momento para arreglar nuestras diferencias, para arreglar nuestras distancias, para unirnos en el amor a Cristo y manifestar ese amor
en nuestra propia experiencia, en nuestra propia vivencia cotidiana, y qué mejor lugar que con nuestra propia familia, con aquellos que nos rodean, con los que están cercanos a nosotros. Deseo que Dios les bendiga mucho y quisiera compartir con ustedes una meditación que preparé pensando en los alumnos, pero que es perfectamente aplicable para ustedes también. Deseo que Dios los bendiga, que tengan un hermoso fin de semana, que Dios los acompañe cada día y algún momento, si Dios lo permite, espero que podamos también reencontrarnos directamente. Que Dios los bendiga. Gracias, Pastor Jorge. Qué bueno que vamos a poder participar de una clase del teológico como si nosotros fuésemos un alumno más en esa clase rodeado de una muchachada linda, hermosa, preparándose para ser siervos de Dios a través del pastorado. Pero antes de escuchar aquella reflexión, esa clase de reflexión, esa clase del teológico donde vamos a participar juntos, los invito a disfrutar un momento de alabanza con el coro Musica, con un canto que enfoca justamente el amor de Dios en Juan 3:16. Aunque solo existieras tú, Él habría descendido aquí para morir en tu lugar y con su sangre darte la oportunidad. Y en su preciosa sangre hay perdón y esperanza en el futuro y al final me alegraré, pues salvo soy. Porque Dios de tal manera
Hola, queridos alumnos. Estamos en medio de una situación muy especial. Me encantaría poder verlos, poder saludarlos personalmente, pero las condiciones de esta pandemia nos imponen estar a distancia y agradezco a Dios que tenemos siquiera esta opción de poder comunicarnos siquiera por internet. Quiero compartir con ustedes un pequeño mensaje que está basado en la epístola a los Romanos capítulo 8 y vamos a leer juntos los versículos 31 al 39. Entonces, por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está en la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Quisiera comenzar contándoles una experiencia que tuve hace algunos años cuando estaba pastoreando una iglesia en una zona central acá de Argentina. Y recuerdo que al llegar a una iglesia que me tocaba atender, eh, me la habían asignado recientemente, así que yo no conocía bien a los hermanos. Llegué el sábado, prediqué y a la salida un grupo de hermanos me vino a ver, sugiriéndome que los acompañe en un ministerio que ellos tenían, y ese ministerio se desarrollaba en la cárcel. Eh, yo la verdad que cuando me dijeron de ir a la cárcel, debo reconocer que no sentí una gran alegría, no estaba muy motivado, era un poco suspicaz porque unos años antes en otro lugar habíamos iniciado con un grupo de jóvenes de la iglesia un ministerio en la cárcel. Íbamos a visitar todos los sábados a los internos a la cárcel. Yo cuando podía, porque me tocaba viajar a otros lados, atender otras iglesias, pero bueno, me acuerdo cuando llegamos un sábado y no nos recibieron, dijeron no lo vamos a dejar entrar. Y me llamó la atención porque nunca habíamos tenido problemas, teníamos un grupo de unos 20 internos estudiando la Biblia, llegamos promediando el estudio bíblico. Y entonces yo insistí, ¿por qué no nos van a dejar entrar? No puede ser, tienen que dejarnos entrar, nosotros nunca tuvimos problemas, ¿y por qué no nos van a dejar entrar? Y así hasta que el guardacárcel me miró fijo y me dijo, porque varios de sus alumnos hicieron un túnel y se escaparon anoche. Se imaginarán que nos resultó una situación sorprendente, por lo menos, y todavía estoy buscando algunos de esos internos para terminar el estudio bíblico de la fe de Jesús. Creo que no los voy a encontrar, me hace la idea. Así cuando los hermanos me dijeron vamos a la cárcel, yo estaba con dudas, estaba con cierta suspicacia. Pero bueno, si los hermanos iban a la cárcel, yo pastor no iba a ir, ¿cómo no? Así que finalmente fuimos y cuando llegamos a la cárcel, una de las cosas que los hermanos me advirtieron al entrar fue, pastor, no le pregunte a los que están dentro por qué están en la cárcel, porque si usted le pregunta, se va a dar cuenta que esto es un jardín de infantes, son todos inocentes. Bueno, ya eso fue una advertencia muy apropiada. Y cuando entramos, nos entraron a revisar por todos lados qué traíamos, qué teníamos, qué no teníamos.
Y bueno, yo tenía una pequeña virome. Bueno, esta es plástica, digamos, ¿no? Ustedes la ven. La mía era metálica. Si no, te lo tiene que dejar. ¿Y por qué? Y no, porque a esta lapicera metálica de una marca determinada le recortan y le pueden poner una bala adentro y un percutor y le disparan. Yo pensé para mí, ¿dónde estamos metiéndonos con esta gente? Pero bueno, ahí estábamos con los hermanos y empezamos a entrar a la cárcel y pasamos una puerta, dos portones, rejas, hasta que llegamos a un lugar que era el lugar de reuniones. Y dependiendo del ánimo, digamos, del guardacárcel de turno, nos daba más o menos cantidad de internos para compartir el estudio bíblico. Así que finalmente llegó un grupo interesante de personas, eran más de 20, y entonces le pregunto al hermano, ¿y cómo hacemos para el estudio bíblico? No se haga problema, pastor, me dijo, usted, a ver, los que están de la lección 1 a la 5 con fulano, los que están de las 6 a la 10 con sultano, bueno, a mí me tocó los que estaban terminando el estudio bíblico, o sea, de la 16 a la 20. Así que bueno, una de las cosas que me sorprendieron es cómo conocían la Biblia. Claro, tenían mucho tiempo para leerla. Y aparte iban de otras denominaciones a estudiar con ellos con la Biblia, así que se pasaban el día discutiendo entre ellos, discutiendo con los que venían de otras iglesias, con nosotros, y obviamente iban aprendiendo. Así que, bueno, terminamos nuestra reunión, cantamos. eh, una cosa es cantar Fija tus ojos en Cristo en un aula o en la iglesia, les puedo asegurar que en la cárcel suena diferente. Y de hecho me sorprendió mucha cantidad de jóvenes, aparentemente por problemas con tráfico de drogas. Y una de las cosas que noté es que uno de los internos era el que manejaba el grupo. Él sabía a quién había que invitar, sabía por qué lección iban. Era como un organizador del grupo interno, de esa especie de iglesia que funcionaba en ese lugar. Así que a la salida eh, les pregunté algo, porque de paso este hermano tenía una característica, era un hermano de iglesia, de paso ya se había bautizado, tenía una característica interesante, él no podía hablar si no se tapaba una especie de agujero que tenía por acá en la garganta, o sea, si tenía la mano ocupada no podía hablar. Entonces les pregunté a la salida a los hermanos, ¿y este hermano, eh, qué pasó con él? Bueno, me dijeron la historia de este hermano, la verdad que es muy triste. Él vivía en una zona de campo, y un día se enteró que un amigo de él lo engañaba con su propia esposa, o sea, lo había puesto en una situación realmente mal, así que esta persona volvió a su casa en un estado de ira descontrolado, me animo a decir casi endemoniado, y como no encontró a su esposa, encontró a los tres hijos, los degolló a los tres. Yo no podía creer, no puede ser, se lo ve tan calmado, tan, tan buena persona, ¿cómo puede ser que llegó a ese extremo? Bueno, estando en la cárcel y habiendo perdido todo lo que le daba sentido a su vida, él intentó varias veces quitarse la vida. Por esta razón, cada rato iba a parar a la enfermería de la cárcel, donde trabajaba un hermano de iglesia. Y este hermano empezó a hablarle de la esperanza, de la fe, de la intervención de Dios, etc. Hasta que este hermano, vamos a ponerle de nombre Roberto, no es ese el nombre, tomó la decisión de entregarse al Señor. Y Roberto cambió totalmente su vida y encontró una vida de esperanza. Y aunque tenía perpetua, ella era libre en Cristo Jesús. Qué importante que es la libertad. Y acá el texto que nosotros acabamos de leer dice que nadie puede separarnos del amor de Dios. Volviendo a nuestra reflexión bíblica de Romanos 8 y teniendo en cuenta el contexto que estamos viviendo, me pareció apropiada el texto y la ilustración. Estamos de alguna manera condicionados, encerrados por circunstancias que no buscamos ni deseamos. Quizás podemos sentir un poco el peso de este aislamiento, de esta separación con aquellos con los cuales nos vinculamos, nos relacionamos, y mucho más si se trata de seres queridos, personas con las que afectivamente nos sentimos muy cerca. Ahora, pensando un poco desde una perspectiva espiritual, me llama la atención
la parte de estos dos versículos de Romanos, particularmente los versículos 33 y 34, cuando dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. O sea, en primer lugar, este texto lo que nos dice es que Dios nos declara que no somos culpables. Dios nos libera de toda culpabilidad. Por lo tanto, podemos estar tranquilos, porque si Dios nos declara que no somos culpables, ¿quién puede culparnos entonces? Y por otro lado, en el versículo 34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Uno que podría llegar a acusarnos sería Jesucristo, pero Jesucristo no está en una fusión de condenación, sino que al contrario, está intercediendo por nosotros. Si Dios nos declara entonces que no somos culpables y Cristo está intercediendo por nosotros, quiere decir que realmente somos totalmente libres en Cristo Jesús. Espiritualmente estamos limpios de todo pecado. Podemos tener la certeza, la seguridad de la salvación y de su amor. A partir de esta visión que el apóstol Pablo adquiere, y podríamos decir a partir de la experiencia que él mismo tuvo en su propia vida, con tantas crisis, con tantas dificultades que él tuvo que afrontar y que vivió en carne propia, no se las contaron, él tuvo que sufrirlas, que enfrentar esas crisis, es que ahora vemos de alguna manera el lado poético del apóstol Pablo cuando él declara a partir del versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y por último termina declarando, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo, Señor nuestro. En pocas palabras, nada puede separarnos del amor de Dios, de su protección, de su presencia, de su cuidado. Y volviendo quizás al comienzo de este texto que acabamos de leer, y en la última parte del versículo 31 hay una declaración que creo que de alguna manera resume el espíritu de este pasaje del apóstol Pablo. Y allí dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está a nuestro cuidado, si Dios tomó nuestras vidas en sus manos, si nosotros ya decidimos aceptarlo como nuestro Salvador y como nuestro Señor, ¿quién podrá apartarnos del amor de Dios? ¿Quién podrá oponerse a los que están bajo el cuidado de Dios? Más allá de las cosas transitorias que plantea esta vida en este mundo de pecado, de enfermedad y de muerte, nada puede separarnos del amor de Dios, y eso es realmente una buena noticia. Que Dios te bendiga, te aliente y te sostenga en estos días especiales, y que por la gracia de Dios podamos volver a vernos para compartir lo que tenemos por delante en esta etapa de nuestro año de estudio. Gracias, Pastor Jorge. Y qué bueno, no solamente sus palabras de saludo especial hacia los hermanos de Victoria, sino que juntos pudimos participar de una clase del curso teológico. Y ahora, para terminar este momento de alabanza, vamos a cantar juntos Todas las promesas, un precioso himno que resalta la misericordia de Dios. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su
su palabra cumplirá. Y confiado sé que para siempre en él, dulce paz mi vida gozará. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura ley nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mar. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, porque siempre podemos contar con tu protección y con tu ayuda. Gracias por estas promesas firmes que no fracasarán. Gracias porque tu amor cubre todas nuestras enfermedades, nuestros alejamientos de ti, con la seguridad de que nos aferramos de esta preciosa promesa de la vida eterna. Quédate con nosotros y nuestros seres queridos. Te pedimos y agradecemos todo por Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias, hermanos, de poder compartir juntos el estudio de la Santa Palabra, y agradecemos al pastor Jorge el detalle de estar compartiendo con nosotros. Y nos vemos, Dios mediante, el miércoles que viene con una nueva sorpresa.